Bueno, Marcelo Mena, tú fuiste ministro ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo dirías que ha cambiado Chile desde su mirada ambiental desde aquellos años hasta ahora? Yo diría que desde ese momento empezamos por primera vez a poder hablar de lo que sería el crecimiento verde, lo que podía ser esta oportunidad de reemplazo de la matriz carbonera por otro tipo de desarrollo. Cuando empezamos a hacer la red de parques de la Patagonia, las áreas protegidas marinas, como que fue una base. Y me acuerdo que escribimos una cuestión que se llama hacer la vía socioambiental al desarrollo, como una forma de pensamiento, pero desde entonces avanzó mucho Chile. Tenemos una carbono neutralidad, que es un consenso político y social, ¿no es cierto?, y económico. Pero por otro lado tuvimos dos procesos constituyentes que ninguno llegó a término, justamente porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo el modelo de desarrollo hacia adelante. Entonces, en el fondo, sabíamos lo que no nos gustaba del modelo de desarrollo, pero el camino hacia adelante pareciera ser que no genera el mismo consenso que el que teníamos de que no nos gustaba la matriz carbonera. Marcelo, tú escribiste una columna hace poquitos días que, entre otras cosas, planteaba que la extrema complejidad del sistema de permisos ambientales podría estar atentando contra los objetivos climáticos que se trazó Chile. ¿Es así? ¿Qué piensas de eso? Sí, o sea, efectivamente, si tú quieres reemplazar la matriz energética, hay que triplicar más o menos la capacidad de instalada renovable a la actual. Si tú quieres que la electromovilidad reemplace los fósiles, también eso es parte necesaria. Entonces, por lo tanto, la cantidad de megawatt-hora o megawatt que tienen que tramitarse tienen que aumentar en forma muy dramática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema, antes habían grandes proyectos que eran de alto conflicto, que concitaban gran parte pero en esta ausencia, y nosotros lo vimos también de cierta forma, empiezan a haber otro tipo de conflictos ambientales. Ya es el data center, que causa una zona de sacrificio, ya es un galpón, me acuerdo del galpón de Walmart, que también fue súper polémico en su momento. Entonces, en la práctica, y al final del día, nos quedamos con que el tamaño del proyecto es lo que determina el impacto ambiental, cosa que no es real. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos reemplazar 5.000 megas termoeléctricos, requerimos unos 15.000 megas, 5.000 a 15.000 de reemplazo, y todo lo que hagamos para reemplazar esto a grandes trazas requiere grandes proyectos de inversión. Claro. Pero no nos podemos quedar en el titular nomás, de que el tamaño del proyecto va a determinar su impacto ambiental, porque no es lo mismo 1.000 mega eólico que 1.000 mega carbón. Claro. Bajo ningún parámetro posible. Bueno, justamente por ese tema, hace algunas semanas, respecto al proyecto HNH Energy, que son 11.000 millones de dólares de inversión, o sea, uno de los proyectos más grandes que ha entrado a estudio de impacto ambiental en Chile, hubo un grupo de más de 30 ONGs que se manifestaron en contra de este proyecto, y específicamente por el tema de la escala, que lo encontraban demasiado grande también, y por los daños ambientales que podría tener. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, en la región de Magallanes, que es una región que tiene una huella per cápita que es más o menos 6 veces más grande que la de la región metropolitana, que se parece mucho más a Arabia Saudita que a Chile y Sudamérica, que es una región petrolera, definitivamente. A nosotros nos tocó el rechazo de las tronaduras que causó el cierre de la mina Invierno, que era el destino carbonero. Hoy día siguen habiendo exploraciones de fósil. Si tú quieres cerrarle la puerta a ese tipo de desarrollo, tienes que abrirle la puerta a otro tipo de desarrollo. Entonces, por lo tanto, la transición justa no es cerrar empleos, es reemplazar empleos, tener otro tipo de empleo. Y por lo tanto, acá tiene que haber un diálogo distinto para poder realmente reemplazar ese matriz fósil que era el destino de Magallanes. Entonces, por lo tanto, se requiere que parte de esa energía también aporte a la matriz energética local, ¿no es cierto? Si tú estás hablando de varios miles de gigas, o sea, varios miles de megas, y tienes una capacidad instalada de 100 megas más o menos en la zona, fundamentalmente gas natural, bueno, que también haya un aporte local, pero en realidad yo creo que más allá de eso, lo que me parece que es importante es que se fortalezca la institucionalidad ambiental, que la institucionalidad ambiental determine los impactos ambientales y no que creamos que vamos a poder sacar una gran conclusión con respecto a un proyecto si es bueno o malo, si es que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental recién había empezado a ver si era admisible el proyecto. Entonces, en el fondo, fue bastante precipitado a la conclusión,
Y para eso está la participación ciudadana, para eso están los estudios de impacto ambiental, no para hacer un juicio con solamente el titular de lo que significa el proyecto. Claro, porque este pronunciamiento vino pocos días después del ingreso del estudio de impacto ambiental a tramitación. ¿Sí? Exactamente, esas fueron las críticas que yo hacía, porque por ejemplo si uno va viendo las razones, ¿cuál es la razón? Ya, la cuestión eólica. ¿Se puede mejorar? Esa es la gran pregunta. En temas eólicos, el impacto a las aves tiene una gran fluctuación entre el peor caso, y el peor caso es igual a lo que es el status quo, que es mayor termoelectricidad, versus el mejor caso, que es mucho más reducido ese impacto. Entonces, la pregunta es, ¿se puede mejorar o no? Pareciera ser que algunos piensan que no puede mejorarse. Yo no he entrado a detalle a hablar del proyecto en general, solamente digo que simplemente parto del principio de que la evaluación ambiental te permite ir consultando, respondiendo, y se pueden ir mejorando los proyectos. Molesta que sea una planta desaladora. Hay plantas desaladoras 10 veces esa capacidad en la segunda región y parece no ser problema. Es un problema el almacenamiento del amoníaco. El amoníaco se utiliza, ¿no es cierto?, se almacena en condiciones parecidas en varios lugares del mundo, de Chile. El puerto el problema, hay muchos puertos y bien emplazados, no debería ser un problema en particular. Entonces, eso es el asentamiento humano. ¿Cuál es la razón? ¿Ya? Pero si la razón es simplemente el tamaño del proyecto o que esto va a ser para exportación, no parecen ser argumentos ambientales, sino que más bien de prejuicio. Claro, también está el tema de las aves. Una de las cosas que más han planteado también las ONG ambientales, de cuántas aves podrían morir por efecto de estos varios generadores. Sí, en ese contexto uno va juntando, y de hecho no quiero hacer la equivalencia, pero claramente cuando tú escuchas a Donald Trump hablando en contra de la energía eólica, se parecen cosas parecidas. Suenan cosas parecidas, suenan a que esto va a matar todos los animales, está matando miles ¿no es cierto?, de aves, pero uno poniendo las cuestiones en contexto. Las edificaciones humanas en general causan gran cantidad de mortalidad de aves, y para eso hay mejor ordenamiento territorial, para eso se puede mejorar la operación, así tienen que evaluar caso a caso, pero si la solución es que no queremos que haya ningún proyecto en ningún lugar de la zona, yo creo que nos estamos pasando varios pueblos, porque para eso están los expertos y para eso está la evaluación ambiental. Marcelo, se está generando como una tensión en un tema que antes solía ser muy pacífico en el mundo de la izquierda, de la centroizquierda. Entiendo que parte del programa del gobierno demócrata del presidente Biden implica acelerar procesos de infraestructura verde de forma importante, y acá pareciera que no hay un consenso a este nivel. Sí, yo creo que tiene que ver, muchas veces se entremezclan cosas como el comercio internacional, esto va a ser exportación, como si los salmones de la región de Magallanes fueran autoconsumidos, como si el petróleo no tuviera capacidad de ser exportado, si Metanex no tuviera capacidad de exportación. Entonces son argumentos que no son necesariamente ambientales, sino que más bien tienen que ver con el rol de Chile en el mundo y el comercio internacional. Yo personalmente pienso que el comercio internacional puede ser una tremenda herramienta para poder acelerar la transición ecológica. La apertura comercial de Chile con respecto a socios como Estados Unidos y China, sin elegir lado, permite que Chile tenga acceso a la tecnología más barata. De la misma forma, Chile puede, en forma recíproca, entregar tecnología limpias al mundo, entregar la energía limpia que requiere el mundo, porque básicamente tenemos más de 100 veces el potencial comercial de lo que hoy día consumimos como energía. Y por tanto, sí podemos ser la Arabia Saudita en cuanto a energía renovable. Hoy día somos la Arabia Saudita a secas en esa región donde se consume huellas de carbono equivalente a ese país. Oye, Marcelo, y volviendo a la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿crees tú que recoge adecuadamente la necesidad de potenciar estas energías limpias para no ser tratadas igual que lo que era tratada una termoeléctrica, por ejemplo? Yo creo que hay una cuestión más estructural, tiene que ver con que es claro que una reforma tiene que ser una reforma corta y una larga. Hubo un diagnóstico en la mesa presidencial en su momento de la presidenta Bachelet cuando se hizo una reforma al CIA, que tenía una reforma corta de reglamento, operacional básicamente, y una reforma proyecto de ley. Ese proyecto de ley se transformó en un árbol de Pascua de requerimientos que hizo inviable y no se pudo avanzar. El presidente Piñera avanza con una ley nueva que también era parecido y al final no avanza nada. Entonces era claro que era fundamental en este contexto hacer una ley corta, de eliminar las instancias políticas, porque eso debería ser un consenso. Resulta que cuando entramos en detalle,
los mismos parlamentarios que les gusta poner los Ceremi o los delegados presidenciales empiezan a entender que van a tener que resignar sus cuotas de influencia de poder y por lo tanto se empieza a enredar la cuestión. Sin embargo, lo que es fundamental es que el informe consolidado de evaluación sea el documento que funde una aprobación por parte del director regional, porque ya hemos visto en casos como Fundamenta, entre otros, que la gente que tiene también aspiraciones electorales propias, candidato a concejal o lo que sea, empiezan a votar, hacen una ceremonia dramática, algo que es bastante simple, que es la aprobación o rechazo de un proyecto basado en un informe técnico, y por tanto han ido votando en contra. Entonces hay una instancia rápida de poder eliminar tiempo de decisión. Y también el tema del comité de ministros, en donde, como es impopular tomar decisiones, y algunas que tomaron muchos años, hay que tener autocrítica también por ejemplo, por qué se demoró 3 años en resolverse Hidroaicén, los rubros se demoró 5 años, hay un proyecto en el sur de Chile hidroeléctrico que demoró 4 años. Esto está estrictamente en la voluntad del Ejecutivo de llevar a comité de ministros el proyecto. Y por tanto eso también se debe eliminar, porque en la práctica lo que define el comité de ministros no ha sido el fondo de las resoluciones del Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, y por tanto son instancias redundantes. Debería ser mucho más fortalecida la decisión técnica. Eso te elimina 2 a 3 años fácil para proyectos más polémicos. Lo estructural son otras cosas más fáciles, que el Ministerio de Economía está hablando, que este permiso, la ventanilla única, el concepto de servicio de evaluación ambiental, debería hacerse. No puede ser que otorgado un permiso, nuevamente otro servicio que ya te aprobó, el proyecto empieza a poner condiciones adicionales. Claro. Ahí no empezamos a enredar cosas como monumentos nacionales, claro, UNAF, entre otros servicios que no han atendido esta visión de la ventanilla única que se requiere. Marcelo, ¿y qué se puede ver que esta ley corta que tú dices que apunta a cosas que generan más un cierto consenso, como eliminar el comité de ministros, haya generado el rechazo reciente de más de 200 organizaciones ambientales que se pronunciaron ya en contra de este proyecto y señalaron que atenta contra una correcta evaluación del impacto ambiental? No lo sabría decir, porque en la práctica lo que está ocurriendo es que estamos encontrando que en la ausencia de verdaderos conflictos ambientales, de proyectos de inversión que realmente tenían impactos ambientales más grandes, los proyectos que son distintos, que tienen notablemente menos impacto, están corriendo el mismo destino. Entonces, por ejemplo, en la segunda región, cuando un servicio local empieza a pedir información de ingeniería de detalle con respecto a temas de seguridad, con respecto a un tema de lo que verde, cuando no se adapta o empieza a buscar nuevos requerimientos, al final te encuentras con que se está generando un nivel de complejidad que no es necesario ni se condice con la urgencia de poder invertir para reemplazar. Porque en la práctica lo que nos estamos poniendo en la vara es el status quo. Lo que nos llevó a la crisis climática no tuvo ese mismo rigor y por tanto no es que bajar los estándares signifique una aceleración ambiental, sino que más bien tiene que ver con un reconocimiento que si no aceleramos el tranco, los impactos climáticos de los incumbentes van a continuar. Y en ese contexto, si bien el mundo ambiental no hay un propósito ni una unión con respecto a la solución, quienes sí quieren seguir contaminando están muy unidos en ese propósito y van a continuar a paso firme. Porque se puede en un proceso de evaluación ambiental, algo que no era necesario hace 20 años, pero que sí puede ser necesario ahora, de cuantificar tanto los costos ambientales como los beneficios ambientales. O sea, yo creo que esa es parte de los principios de la evaluación ambiental en general, de tener costos razonables, pero yo diría que fundamentalmente lo que está faltando acá es aprovechar instancias como las urgencias que se dan para poder aprovechar una aceleración en el trámite del proyecto. Ahora, por otro lado, es la señal que uno tiene que entregarle a los actores que no es lo mismo una termoeléctrica a carbón y por tanto, si bien una tecnología limpia o nueva puede causar ciertas preocupaciones, hay que instruirse, no hacer una complejidad de preguntas que hace que sea inviable, que tenga que volver un año después recién el titular a poder responder lo que se le pidió, porque ahí está la instancia. O sea, el CEA está cumpliendo todos sus plazos. Lo que pasa es que le pone una tarea tremenda a responder. Ahora, hay malos proyectos, malas líneas base, me tocó participar en el rechazo de algunos de ellos, entonces por lo tanto hay malos proyectos. Y también el Estado no puede seguir tampoco exigiendo que el privado haga lo que el Estado debería hacer. Las líneas base, que pareciera ser un tema recurrente de rechazo, ¿no es cierto?, porque no se entiende, no se ha caracterizado bien un ecosistema,
pedírselo a un titular es bien injusto, porque esa labor le correspondería al Estado. Entonces, por lo tanto, también es fundamental que invirtamos en mejores líneas bases que faciliten y ordenen donde hay que llevar a cabo esas inversiones. En ese contexto, el sector privado siempre le ha gustado igual la hoja en blanco. Nunca le ha gustado, no sé si se acuerdan cuando Piñera anunció que iba a semaforizar el territorio, después de Barrancones. Nunca se vio, porque nadie quería entender, porque en general al titular también le gusta la hoja en blanco más que saber dónde se puede o no llevar a cabo un proyecto. Oye, Marcelo, ¿y qué pasa con el litio? Así como el hidrógeno verde es una gran oportunidad para Chile, el litio también. Tenemos una de las mayores reservas del mundo en el Salar de Atacama. Tenemos otras reservas además. Y pareciera que la Estrategia Nacional del Litio ha avanzado, o lo han advertido también otros expertos, ha avanzado más lento de lo requerido, pensando en los precios, pensando en las urgencias, pensando que en 2030 va a aumentar la demanda. ¿Cómo ves tú la Estrategia Nacional del Litio pensando en esa urgencia? Yo creo que el gobierno del presidente Boric estuvo bien en no esperar a ser una empresa nacional del litio y todo ese camino que habría sido bueno para poder congraciarse con algunos sectores políticos. Y que requería un proyecto de ley, además. Que prácticamente era inviable, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, con el gato es negro y caza ratones, la articulación público-privada con Codelco funciona bien. Lo que negoció Eduardo Vitrán en nombre del gobierno del presidente Bachelet con respecto a SQM fue positivo y ha permitido que Chile tenga mayores rentas. Entonces, pero lo que viene por delante es que hay que reconocer qué es lo que está ocurriendo en la zona. Hoy día 2/3 del agua la consume la minería de cobre, que esperemos que salga pronto los salares, y eso y que lo que venga como nueva extracción sea visto con lo que realmente es, que no es lo mismo. No es lo mismo las piscinas, ¿no es cierto?, de evaporación grandes que consumían grandes niveles de agua, sino que hay técnicas de extracción directa que van a tener mucho menor impacto ambiental, que son las que se han comprometido a hacer. Entonces, en ese contexto, la ventana de oportunidad es bien corta, no tenemos mucho tiempo que perder, porque en la práctica pronto van a empezar las baterías de sodio y ahí nos vamos a quedar mirando al techo como ocurrió con el guano, ¿no es cierto?, hace más de 100 años. ¿Pero tú crees que podríamos perder la oportunidad con las baterías de sodio? Sí, perfectamente. O sea, ¿es una amenaza real a esta como promesa del litio chileno? Y por tanto la ventana de oportunidad es bien corta. Claramente lo que tiene el litio en Chile, que es de alta calidad, ¿no es cierto?, es más fácil procesar, tiene mayor rentabilidad y se puede extraer más, pero en la práctica podemos perfectamente perder esta oportunidad y va a ser lamentable, porque en la práctica nos habríamos quedado conversando, y por eso es bueno que no hayamos entrado a la ley de la empresa nacional del litio, porque eso habría sido realmente perder todo el tiempo. Pero el proceso es correcto, pudo haber sido más lento si hubiéramos tratado de crear una empresa nacional del litio, pero en estricto rigor llevamos ya casi 3/4 del periodo presidencial y no se ha entregado ningún CEOL, ninguno de estos contratos de operación y de extracción nuevo, y salvo por el acuerdo entre SQM y Codelco, seguimos con los mismos 2 yacimientos de toda la vida. Entonces, algunos estiman que para el 2050 ya puede haber una escasez de litio si es que se mantiene la tendencia actual. ¿Por qué? O sea, en estricto rigor, en los primeros 100 días se pudieron haber entregado estos CEOLes, ¿o no? Sí, es así. No sé el detalle en particular, pero yo creo que hubo una mirada ideológica al comienzo en el Ministerio de Minería, y hoy día es más pragmática. Yo creo que eso da cuenta de lo que está ocurriendo hoy día con la ministra Williams, que claramente tiene una visión mucho más productiva, entendiendo también que ella fue parte de esas mismas negociaciones previas de SQM que han dado renta importante al país, muy por sobre lo que hoy día entrega la minería en cuanto a porcentaje en cobre, en cuanto a porcentaje de su ingreso. Así es. Oye, Marcelo, y otra cosa que quería preguntarte tiene que ver con este hub del metano que tú lideras, que por lo que vimos también hace algunos días en el diario, acaba de recibir un fondo de $300 millones, si no me equivoco. ¿Qué tan clave es disminuir las emisiones de metano para enfrentar la crisis climática? Yo me llevo casi todo el día en eso. Hay varias cosas que están pasando con eso. Más o menos 40% de las emisiones son de la energía, 60% son de la producción de alimentos. En la energía, lo que pasa es que el metano tiene un efecto de vida corta, y por tanto, si nosotros bajamos metano, su efecto de calentamiento se manifiesta mucho más rápido. Si nosotros descarbonizamos y cumplimos todo lo que había que hacer para la carbono neutralidad, vamos a empezar a ver reducción de temperatura hacia mediados de siglo hacia adelante. Y eso va a ser bien difícil vender,
porque en la práctica, imagínense que tenemos todo el auto eléctrico, toda la energía renovable, un montón de esfuerzo y sigue aumentando la temperatura, va a ser muy inviable. Imagínense si es difícil resistir el negacionismo climático hoy día, 30 años de aumento de temperatura. La forma de bajar la temperatura en el corto plazo es el metano. Pero también eso nos da información con respecto a otro impacto. El gas natural, que es un combustible de transición, si es que se extrae con altas tasas de metano, de fuga, y el gas natural es metano fundamentalmente, entonces puede en su ciclo de vida ser peor que el carbón. Y por tanto, si nosotros no bajamos esas emisiones de metano en el corto plazo, podemos cuestionar seriamente la transición con gas natural. Y por tanto eso es lo que nosotros en parte hacemos, financiando satélites, comunidades, etcétera, para poder, y políticas públicas. Financiamos a OLADE, que es el grupo de ministros de energía de Latinoamérica, para el Observatorio del Metano. Ahí se comparten mejores prácticas y quienes quieren bajar sus emisiones también ven la rentabilidad de poder perder menos productos. Porque lugares como Venezuela, un 5% de la extracción de gas natural se va a la atmósfera causando impactos ambientales muy grandes. El otro tema es la basura. En Chile, rellenos sanitarios que están causando problemas a las comunidades algunas veces. Y el otro tema es las vacas. Y también hay oportunidades muy positivas para avanzar en ese tema también. Con la ganadería me gustaría entrar en ese tema. ¿Cuál es el impacto que tiene en la producción de metano y en un mundo que va a necesitar cada vez más fuentes de proteína animal? ¿Cómo se proyecta el futuro de esta industria y de otras que también pueden ser alternativas quizás menos contaminantes? Sí, estamos nosotros en el negocio de arreglar el sistema y no necesariamente reemplazar, porque esos caminos de cambios de hábito, entre otras cosas, han tenido mal resultado, ¿ya? Y han significado, de hecho, un retroceso ambiental en lugares como Europa, en zonas de Europa, donde la percepción de que el mundo ambiental está frenando la agricultura causó que el populismo empezara a crecer. Nosotros trabajamos en colaboración con los agricultores y partimos de la base de que un animal bien optimizado puede producir mucho más leche o carne con menos emisiones de metano. Un animal en Brasil probablemente emite 3 veces más metano por litro de leche o kilo de carne que uno en Estados Unidos o en Europa. Entonces, por lo tanto, hay mucho que ganar con los mismos animales, poder sacar mucho más producción, requerir menos animales. Eso baja la demanda de deforestación en lugares como Brasil y eso es fundamental. Tenemos todo un trabajo ahí. Pero también la misma mitigación de metano a través de tecnologías como la adición de aditivos, ¿no es cierto?, en la alimentación, que se está haciendo en Chile, puede reducir las emisiones de metano. Eso es muy positivo. A $1 10 pesos por litro, tú puedes bajar en 30% las emisiones. Me gusta bromear que yo pago más de $1.000 por litro extra por la leche de almendra que ni siquiera me gusta, por razones ambientales. Entonces, gustosamente, esos 10 pesos estaría dispuesto a pagar. En Chile hay lugares, en Los Ángeles, donde están ocupando este aditivo. Fue el primer país en el mundo, junto con Brasil, de aprobar este aditivo. Y nosotros estamos financiando este año más de $70 millones en investigación y desarrollo para poder encontrar nuevas tecnologías como vacunas antimetano o otro tipo de aditivos como las algas que bajan el 80% las emisiones, pero queremos ver cómo dura esa medida. Claro, porque otra fuente de proteínas también importante tiene que ver con el salmón, que también es una industria que ha estado muy en la mira del mundo ambiental por malas prácticas y por otra serie de cosas. Y hoy día también tenemos una ofensiva grande por el tema de las concesiones de salmón, que dicen que están disminuyendo, que en Chile no se entregan concesiones. ¿Cómo estás viendo eso tú también pensando en el desarrollo de Chile, que es la segunda exportación nacional después del cobre? ¿Crees que es necesario seguir impulsando la industria del salmón en Chile? No estoy seguro, pero los niveles de producción no han aumentado necesariamente. Pero yo me he juntado con la gente del salmón, del mundo del salmón, y he partido por un montón de cuestiones que ninguna es ambiental. Una tiene que ver con que a nosotros nos tocó el año 2016 lidiar con el problema de una industria que era incapaz de sostenerse a sí mismo y le puso responsabilidades con la mortandad masiva del año 2016 en autoridades ambientales, algunas de las cuales terminaron procesados, como el caso de Directemar, por la disposición de este porque era una industria que no era capaz de hacerse cargo de sus propios problemas. Desde entonces hay un reglamento ambiental que obliga a que por lo menos la mortalidad se pueda hacer almacenar in situ. El colapso, a mí me tocó estar trabajando en eso, fue brutal. 30.000 toneladas de salmones muertos es 5 días de toda la basura de Santiago generada. En Chiloé no había cómo botar no había relleno sanitario que lo aguantara. Imagínense, hay un problema de salubridad tremendo. Entonces, el tema de
Y siempre también presento en mis clases la producción de salmonicultura y tiene un serrucho. Unos serruchos que no creo que sean buenos para nadie. Serrucho porque hay colapsos propios de densidades de producción que causan que las enfermedades como el virus Visa, como el piojo de mar, entre otros, hayan causado esta baja. Entonces, en el fondo, primero que todo, me gustaría que esta industria estuviera preparada para sí mismo. Está emplazado en lugares que sabemos que el florecimiento de algas nocivas va a ser una cosa de tiempo. Me ha tocado interactuar con distintos actores que han sido alumnos míos, de hecho, en la PUCB, que trabajan en temas de salmonicultura en distintos lugares. Ellos entienden esta amenaza. Partamos de esa base, que sea una industria que no le imponga, no estamos hablando de externalidad negativa, no le imponga cosas imposibles de asumir, como lo que pasó el año 2016 con ese colapso que me cuesta olvidar, porque fue tremendamente estresante estar en una comisión investigadora por una cuestión que no tenía nada que ver con la autoridad ambiental. Marcelo, ¿esto es algo propio de la industria de la acuicultura o de la salmonicultura chilena o es algo a nivel global? Yo no sabía de otros casos de ese nivel. Yo creo que la industria tiene la capacidad de poder alimentar al mundo en forma eficiente. Si es que bajamos esta tasa de conversión, de extracción de harina de pescado y ocupamos otro tipo de alimentos, como por ejemplo alimentos de insectos, de residuos. Yo personalmente, por ejemplo, yo compro, por primera vez, más de 30 años, compro salmón o trucha, pero está hecha de una forma distinta, que tiene alimentos que no vienen con la degradación necesariamente de la extracción de anchoveta y otros tipos de cosas de peces que van alimentando la harina de pescado. Esa es una buena opción, si es que está bien emplazado, pero hoy día estamos encontrándonos que como langostas van destruyendo el fondo marino y se van migrando a otros lados, no porque sea más conveniente meterse un parque nacional, sino que simplemente no hay otros lugares. Entonces, si no tenemos una conversión honesta con respecto a la devastación que se generó en otros lados, difícilmente uno puede apoyar que se sigan expandiendo a otros lugares que son prístinos, porque ya sabemos lo que pasó en los lugares pasados. Es una versión, yo soy muy pro desarrollo, pero acá hay que hacerse cargo de los impactos del pasado. Sí, es verdad, hay mejores prácticas, pero es difícil olvidar lo que pasó en tantos lugares que quedaron abandonados justamente por la industria que se fue porque no era capaz de poder seguir produciendo en esos lugares. Hay una historia de la que tienen que hacerse cargo. Sí. Oye, pero desde el lado de la industria sí señalan muchas veces que en un mundo que va a tener que alimentar a casi 3.000 personas más, no solo la oferta de proteína tiene que aumentar y esta es una industria que contamina una fracción muy menor a otras. En gas efecto sí. Y mucho menos intensiva también en uso de suelo, que es otro problema a nivel ambiental que está siendo cada vez más apremiante. Sí, ¿Crees que hay que encontrar las condiciones bajo las cuales puede crecer o es muy difícil que esta sea una industria que tenga viabilidad? O sea, la acuicultura es fundamental, probablemente la mejor forma de poder comer proteína en Sudamérica en cuanto a emisiones, ya más cárnica, tilapia, cultivada probablemente no en mar. Entonces yo creo que hay buenas oportunidades, pero yo creo que hay que hacerse cargo. Yo creo que hay que empezar a hacer sistemas, no en el mar necesariamente, a menos que tengamos las densidades que corresponden, porque hasta ahora lo que ha pasado, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente va, un fondo marino impactado, se encuentra con enfermedades que son propias y arriesgan a la industria misma en su operación de largo plazo. Entonces, lo que pienso yo es que yo creo que esa producción de serruchos no sea así. Si es que sea a una tasa de crecimiento sostenible y duradera, porque dudo que sea muy positivo para los inversionistas cuando está en la parte baja del serrucho, y dudo que sea bueno para las comunidades cuando tu industria no es capaz de sustentarse a sí misma y tiene que irse a otro lugar. Bueno, Marcelo Mena, fuiste ministro en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, estuviste en la campaña de Heraldo Muñoz, en la campaña de Yasno Proboste. Ahora que viene en campaña, ¿te vamos a volver a ver en la política? No, por mi cargo actual voy a trabajar el tema del metano. Básicamente es muy difícil, como ya es difícil en sí. Por cierto, bueno, el gobierno no fue ecologista, así que yo creo que quedan tareas pendientes en esos temas. Pero sí se puede seguir avanzando. Yo espero que sigamos avanzando en tema ambiental y no necesariamente tomarlo como una bandera de un sector político en particular. Yo creo que en este contexto tenemos un consenso de la carboneutralidad que hay que seguir trabajando. Yo trabajo con gente que trabajó en la administración Piñera. Tengo muy buena opinión de distintos personeros del gobierno de Piñera, por ejemplo, como Felipe Larraín, como ex ministro de Hacienda, que lideró una agenda de temas de cambio climático muy potente.
Y por lo tanto yo creo que hay que volver a lo básico, porque la práctica no puede depender, lo que requerimos hacer de la carbono neutralidad, de que un gobierno crea o no en el cambio climático, y por tanto el problema que hay cuando yo digo que yo soy ecologista es que tú por definición no lo eres, y no es así. Uno conoce suficiente a la izquierda y a la derecha para darse cuenta que ninguna de las dos tiene ninguna correlación con ser más preocupado por el medio ambiente. Miremos Sudamérica, miremos, ¿no es cierto?, lo que ha significado distintos gobiernos históricos, ¿no es cierto? Nosotros negociamos dentro del frente AILAC, que era el frente como progresista de Latinoamérica, pero los países ALBA eran esencialmente países petroleros que hablaban mucho de la Pachamama. Entonces, la práctica al final del día lo que importa es que bajen las emisiones, y si depende, y requerimos ver los consensos, porque si yo digo que yo soy ecologista, entonces empecé por primera vez el negacionismo climático, empezamos a echar la culpa a las renovables por las energías cuando es lo contrario, así que yo prefiero que sigamos un curso. Soy de la escuela de Gonzalo Muñoz en este contexto, de poder seguir avanzando independientemente de quién gobierna. ¿Y encuentras que este gobierno no ha sido ecologista, como mencioné? Me habría gustado que hubiera hecho más cosas, hay temas de ejecución que falta, estamos atrasados por un plan de descontaminación por Santiago, si bien fue uno de los años mejores que ha habido, a esta altura digamos... Por la lluvia. 23 días de lluvia, si hice el cálculo al revés, nosotros tuvimos 2 preemergencias el año 2017, hubo harta este año también, pero hubo más lluvia, entonces por lo tanto sí, pues, no puede depender de la lluvia, no podemos quedarnos estancados, hay que hacer normativas ambientales actualizadas, un mundo carbono neutral también tiene que ser con cero contaminación, y en ese contexto igual no hemos avanzado con la velocidad que se requiere, porque en la práctica uno quisiera no solamente que hubiera continuidad, si uno requiere que se hagan más cosas que las que hicieron los gobiernos anteriores, y en este contexto lamentablemente no ha sido así. Bueno, muchas gracias, Marcelo Mena.